Hola jóvenes, me complace mucho saludarlos, espero que se encuentren bien. Y este momento y este pequeño video es para socializar con ustedes un poco acerca del tema de movimiento en el plano. Este movimiento se da debido a la vinculación o a la participación de dos tipos de movimiento, un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Tanto el movimiento horizontal como el movimiento vertical ya lo hemos estudiado. El movimiento horizontal lo hemos estudiado como un movimiento uniforme rectilíneo, en el cual la velocidad no cambia, es constante. Y el movimiento vertical lo hemos estudiado como caída libre, donde se determina a partir de la gravedad, que es fundamental. El movimiento en el plano lo vamos a dividir, o está dividido en dos partes: movimiento semiparabólico, en el cual una partícula inicialmente que se mueve horizontal, con una velocidad horizontal, entra en caída. Debido a esa velocidad horizontal, él va a describir una semiparábola, que es la línea punteada que ustedes ven aquí. Ese movimiento siempre se da, por ejemplo, cuando algo sale rodando por la mesa, o cuando con una bicicleta hacemos un salto desde una terraza alta hasta el suelo. Entonces, ¿qué ocurre? La velocidad horizontal que tiene el cuerpo va a ser de movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto esa velocidad siempre va a permanecer igual. Si ustedes captan, va a ser siempre del mismo tamaño, no cambia. Pero debido a que el cuerpo queda suspendido en el aire y va a caer, entonces la velocidad vertical sí se altera debido a la influencia de la gravedad. Entonces, a medida que el cuerpo cae, vemos aquí que la velocidad vertical hacia abajo se va haciendo cada vez más grande, debido a que la gravedad lo jala hacia abajo. Entonces tenemos que el movimiento semiparabólico tiene una parte horizontal y una parte vertical. La parte horizontal no cambia, permanece constante. La parte vertical va cambiando, en este caso va aumentando la velocidad porque la gravedad lo va jalando hacia abajo. Entonces, la velocidad horizontal permanece constante, la velocidad vertical va creciendo, pero con signo negativo porque va hacia abajo. El cuerpo recorre una altura hacia abajo, que será negativa, y una distancia horizontal, x. Aquí tenemos las fórmulas: velocidad en x es la misma velocidad inicial, la velocidad horizontal es la misma velocidad inicial con que partió el cuerpo, la velocidad en y varía de acuerdo al tiempo, gracias a la gravedad, y será menos gravedad por tiempo. La distancia que recorre el cuerpo será la velocidad en x por el tiempo, esta es la distancia horizontal, y la distancia vertical será menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ojo con esta fórmula es la que vamos a utilizar principalmente para determinar el tiempo. Con esta fórmula calculamos el tiempo. Movimiento parabólico. A diferencia del semiparabólico, el movimiento parabólico se rige o se determina por tres aspectos importantes: la velocidad con que se dispara, la gravedad que interviene en todo momento porque el cuerpo va a quedar en el aire, y el ángulo de lanzamiento. Este ángulo de lanzamiento θ tiene valores entre 0 y 90 grados, teniendo en cuenta lo siguiente, jóvenes: si el ángulo de lanzamiento es 0, entonces estamos hablando de un movimiento sobre la superficie de la Tierra, es decir, un movimiento rectilíneo uniforme o rectilíneo uniforme acelerado. Y si el ángulo es 90, entonces el cuerpo lo que va a hacer es subir y bajar, que es un movimiento de caída libre, que ya lo hemos estudiado también. Entonces, el ángulo debe estar entre 0 y 90, no puede ser 0 ni puede ser 90. El ángulo de lanzamiento, la velocidad y la gravedad produce que el cuerpo describa esta trayectoria punteada que pueden ver en rojo. Esa trayectoria la vemos cuando tomamos un papelito y se lo lanzamos a un compañero, le lanzamos una pelota, o cuando un jugador de fútbol patea un balón por el aire. El balón va a subir, se desplaza horizontalmente, alcanza una altura máxima y vuelve al suelo. ¿Qué ocurre? La velocidad inicial, por estar a un ángulo, va a tener dos componentes: una componente inicial en x y una componente inicial en y. La componente inicial en x se trabaja con coseno, la componente inicial en y se trabaja con seno. ¿Qué ocurre con el cuerpo en el aire? A medida que el cuerpo sube, debido a que la gravedad está actuando hacia abajo, la velocidad en y empieza a disminuir hasta tal punto, y esto es clave, jóvenes, que en la altura máxima, es decir, cuando el cuerpo ya no puede subir más, la velocidad vertical, que es la que lo hace subir, se vuelve 0.
Es decir, debido a la gravedad, a medida que el cuerpo va subiendo, su velocidad en Y se va haciendo cada vez más pequeño, hasta que cuando alcanza la altura máxima, es decir, ya no puede subir más, su velocidad Y se vuelve cero. Pero ¿qué ocurre con la velocidad X? La velocidad X se mantiene siempre constante, porque es movimiento rectilíneo uniforme, horizontalmente hablando. Entonces la velocidad en X siempre vale lo mismo. Observen que aquí sigue valiendo, sigue existiendo, y ese es el hecho por el cual cuando él alcanza la altura máxima no cae verticalmente, sino que se sigue desplazando. Una vez que ya el cuerpo pasa a la altura máxima, entonces ahora la gravedad empieza a jalarlo hacia la Tierra y empieza a haber velocidad en Y desde pequeño y va creciendo hasta un valor grande, pero dirigida hacia abajo. Entonces, inicialmente la velocidad en Y disminuye hasta que se vuelve cero en la altura máxima y después de ahí empieza a aumentar hasta que vuelve a caer. Si el movimiento es completamente parabólico, es decir, desde el lugar donde se lanzó a la misma altura, vuelve a caer a la misma altura, es muy probable, casi que exactamente, la velocidad con que se lanza es la misma velocidad con que cae. También debemos tener en cuenta la altura que tarda en el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima es el mismo tiempo que tarda en volver al suelo. Fórmulas para trabajar, ya vimos las componentes iniciales de la velocidad. La velocidad en X será siempre la misma, es constante, miren, no cambia, velocidad inicial por coseno, mientras que la velocidad en Y sí varía de acuerdo al tiempo. ¿Qué pasa con la distancia? La distancia va a ser la misma velocidad de X por el tiempo y la altura varía con el tiempo. Ojo. Aquí es fundamental siempre, jóvenes, tener dos aspectos. Recuerden que la velocidad en Y se vuelve cero. Si yo hago aquí cero, observen que cuando la velocidad en Y se vuelve cero, yo puedo determinar el tiempo, es decir, el tiempo que tarda en subir. Si yo calculo el tiempo que tarda en subir y ponemos un balón, lo pateo y tarda en subir 2 segundos, entonces él tardará completamente en subir y bajar 4 segundos, porque el tiempo que tarda en subir lo multiplico por 2. Al final, para ambos movimientos, la velocidad final en cualquier momento, en cualquier punto de la trayectoria, la velocidad final será la componente o el resultado de una pitagórica. Velocidad final será igual a la raíz cuadrada de velocidad horizontal al cuadrado más velocidad vertical al cuadrado. Esta fórmula pitagórica para buscar la velocidad final. Jóvenes, espero que les haya servido este video, que hayan aprendido un poco, que lo podamos entender, y en un próximo video les voy a poner ejemplos particulares del movimiento semiparabólico y del movimiento parabólico. Espero que se encuentren bien, nos vemos, chao.